tardes a todos. Este es el programa número 423 de la agencia de noticias Carilluga, que efectuamos un día 1 de marzo del 2022, en una fecha inusual, no acudiendo a la radio, sino al video, siempre contando con los servicios inapreciables del amigo Rodrigo, que nos hace unos montajes espectaculares. Y bueno, lo que pasa es que nos hemos adelantado un poco porque siempre analizando la crisis de Ucrania, esta temática de guerra de civilizaciones en su fase realmente llamativa y terminal, hemos querido anticiparnos porque los acontecimientos que están sucediendo en las últimas horas son cada vez más contundentes y dramáticos. Yo no sé si quieres empezar tú, porque siempre empiezo yo a hablar, ¿no? A lo mejor tú quieres empezar y comentar algo del tema de Ucrania. Juan Manuel. ¿Cómo? ¿Quieres empezar tú a hablar del tema de Ucrania o prefieres que yo comente algo primero? No, comienza usted, Comienzo yo. Bueno, yo voy a dar una síntesis de las cosas esenciales. Si ustedes recordarán, en los programas anteriores, nosotros hemos dicho que ante la vacancia de la OTAN y de los Estados Unidos de intervenir para defender a Ucrania, del mismo modo que no lo hicieran en el siglo pasado cuando Rusia invadió Hungría o invadió Checoslovaquia o invadió Polonia, por la excusa de que pertenecían a su zona de influencia, estaban en la cortina de hierro de acuerdo al Pacto de Yalta. En el caso de Ucrania eso no sucedía porque Ucrania era una nación soberana y por motivos estrictamente formales no había sido admitida aún como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, a pesar de que lo hubiera reclamado. Entonces nosotros dijimos en aquel momento que si Ucrania quería salir adelante, tenía que resistir y acudir a sus propios medios y esfuerzos para hacer frente a la invasión rusa. Acá había dos posibilidades: o que los rusos ingresaran y tomaran todo. De algún modo el señor Putin tenía la idea falsa, que se demostró totalmente falsa, de que los rusos iban a ser recibidos prácticamente con flores por la población y que había un sector de las Fuerzas Armadas, él creía, estaba convencido de eso, que lo iba a derrocar a Zelensky, que era un actor cómico, insistía mucho que es un actor cómico y que por lo tanto no va a estar a la altura de las circunstancias. Pero henos aquí que sucedió todo lo contrario, y un poco parece que siguieron nuestros consejos los ucranianos. Resistieron de una manera valerosísima, le propinaron unas palizas tremendas a las Fuerzas Armadas rusas. Yo tengo informes muy concretos de que Rusia ha perdido en 6 días de guerra más de la cantidad de soldados que perdió en 8 años combatiendo en Siria. Se calcula cerca de 10.000 bajas que han tenido las Fuerzas Armadas rusas entre muertos, heridos, prisioneros. Y se han dado muchos casos de rusos prisioneros que directamente comentaban que no sabían por qué estaban ahí, que les habían dicho que habían ido a entrenarse. Fueron engañados con respecto a la invasión. O sea, un fiasco total y absoluto. Y que al final, ¿en qué terminó esto? En que este Zelensky, que ante la imagen del mundo entero aparecía como un actor cómico, gracias a Putin ha aparecido como prácticamente casi un general, un Napoleón Bonaparte, un héroe de guerra. O sea, el señor Zelensky le va a tener que agradecer al señor Putin que lo ha convertido en un héroe. O sea, seguro que en Ucrania van a poner monumentos a Zelensky, va a haber calles llamadas Zelensky. O sea, este hombre ha pasado a la historia gracias al señor Putin. De modo tal que acá lo que ha sucedido es algo curioso, ¿no? Que Rusia solicitó poder intervenir
tener una reunión de paz con Ucrania, cuando tendría que haber sido al revés, tendría que haber sido Ucrania la que solicitaba, a ver, bueno, a ver, paren un poco la mano. No, ha sido el régimen ruso el que solicitó reunirse con los ucranianos. Y los ucranianos en esa reunión que tuvieron han sido muy contundentes, pues han dicho que acá lo que tiene que suceder es que ustedes tienen que cesar con los bombardeos y las cosas volver a la situación que estaba antes de la invasión, que fue una invasión totalmente descabellada del señor Putin. O sea, yo creo que Putin se va a convertir en el enterrador de Rusia. O sea, lo va a superar a Gorbachov, a mi entender. Tal es así que ya en Rusia se está hablando muy seriamente de un golpe de Estado en contra de Putin para sacarlo del poder, porque hasta se nota que este hombre no está bien psicológicamente. Por eso el miedo que hay con respecto a la cuestión de las armas atómicas, porque este Putin en algún momento sacó a relucir que piensa usar armas nucleares y en manos de un demente, porque ¿dónde está la demencia de este señor Putin? O sea, había detalles que llamaron poderosamente la atención a los observadores, ¿no? Por ejemplo, que él cuando se reunía con los líderes extranjeros, menos con Fernández, como explicamos una vez, ¿no? Con el presidente nuestro Fernández, con las personas que venían de afuera, como el caso de Macron, se reunía a 10 metros de distancia. Entonces se había dicho que eso era porque evidentemente tenían Macron no quiso hacerse el PCR, ¿no? Entonces porque no quería que le identificaran el ADN, y claro que a lo mejor iban a hacer después un duplicado de Macron, manejado por la KGB rusa, y entonces que por eso, como él no aceptó, entonces una distancia de 10 metros con la excusa del COVID. Pero después resulta ser que también sus ministros se reunían a 10 metros de distancia del señor Putin. Hay fotos que lo muestran. Que él cuando se reúne con el ministro Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, se reúne a 10 metros de distancia, a pesar de que se supone que están todos vacunados allí, ¿no? Eso llamó poderosamente la atención. Entonces hay como una especie de como obsesión que tiene este señor Putin con respecto al tema de la muerte. Y de contagiarse con el COVID también. Es una cosa obsesiva que tiene. Incluso hasta se sabe que este hombre estuvo en una cuarentena, pero absoluta, estricta, ¿no? Muy llamativa. Y esto asociado desde ya a todas las sanciones económicas que cada vez son mayores, pero no porque Putin haya invadido Ucrania, sino justamente debido a que los pueblos del mundo entero se sienten con una empatía hacia el pueblo ucraniano, y entonces quieren ayudarlo de algún modo, aplicando sanciones en contra de Rusia, y sanciones de lo más duras que evidentemente van a generar en la economía rusa una crisis descomunal. Entonces por eso las versiones que me han llegado a mí desde Rusia son muy concretas, que hay directamente dentro, en el círculo de Putin, hay como una tendencia a querer desplazarlo del poder, debido a estos fracasos estrepitosos que está teniendo en Ucrania, y esto parece ser como una reiteración en la historia rusa, porque recordemos siempre, tú que eres un experto en la historia rusa, que cada vez que un zar metía la pata, estaban los boyardos que estaban alrededor que lo terminaban desplazando. Los boyardos era como una élite política que había alrededor del zar y que tenía mucho poder como para influir incluso cuando un zar se desbocaba. Y esto es lo que está pasando con el señor Putin, que se ha desbocado totalmente. Y ahora, lo grave del caso es que este hombre está actualmente en un acto de desesperación, bombardeando a diestra y a siniestra toda Ucrania, las ciudades principales, Kiev, Kharkov y otras más, bombardeando población civil, haciendo en última instancia lo que el señor Putin hizo, y esto hay que decirlo en voz alta, con otros pueblos, porque Putin es un criminal de guerra que tiene que ir en algún momento al Tribunal de la Haya y ser juzgado. Recordemos que él destruyó la ciudad de Grozny en la década del 90, cuando Chechenia se había declarado independiente. Hay otro antecedente de esto. Lo que pasa es que Chechenia pertenecía a la Federación Rusa.
Entonces era como un secesionismo dentro de Rusia, lo de Chechenia. Chechenia declaró su independencia y la primera guerra la ganaron los chechenios, recordemos siempre este detalle, pero la segunda fue directamente estrepitosa. La ciudad de Grozny fue destruida literalmente. Esto hace recordar a lo que decía nuestro famoso político liberal Sarmiento respecto de la guerra del Paraguay, que decía, esa guerra la ganamos porque de los paraguayos no quedó vivo ninguno de 14 años para arriba. Y acá con Chechenia pasó lo mismo. Yo insisto siempre con este cineasta ruso Sokurov, que hizo una extraordinaria película sobre la guerra de Chechenia, que ahora se me escapó el nombre, pero es un nombre de mujer tiene. Justamente como él es un maestro de la imagen, mostraba lo que era esa ciudad en donde había solo mujeres y ancianos y niños, nada más. Porque había hecho un genocidio total de la población chechenia. Bueno, y en Siria hizo exactamente lo mismo, con Alepo. Alepo fue destruida por la Fuerza Aérea Rusa, con la complicidad del señor Assad. O sea, fue una, digamos así, un acto de barbarie. Entonces, claro, él creía, justamente, él no hizo lo mismo con Kiev, porque creía que los rusos lo iban a recibir con flores, iban a ser como hicieron en su momento los ucranianos cuando llegaron los alemanes a Ucrania, para liberarlos de la presión bolchevique, que los recibieron con flores. Pero los ucranianos son memoriosos y recuerdan muy bien los grandes genocidios producidos por Rusia en su territorio, como el Holodomor, que produjo cerca de 10 millones de muertos. Esa famosa hambruna artificial generada por Stalin, que produjo 10 millones de muertos. Y bueno, y sin ir muy lejos, Chernobyl, que produjo una contaminación ambiental que todavía ahora se está viviendo a través de la contaminación de energía atómica. Bueno, así que estas son las cosas, que por supuesto yo lo veo positivamente. Estoy dentro de todo, dentro de la desgracia, me pongo contento, porque esto va a significar un giro muy importante en la historia. Yo estoy plenamente convencido de que si esto sigue así, todo es posible, puede cambiar la situación desde ya, pero aún si tomara Kiev o si tomara Kharkov, ahí tiene por delante una guerra de muchos años el señor Putin. Y esto va a ser peor que Afganistán, porque recordemos, algunos comparan con Irak, pero Irak lo ocuparon enseguida. Y eso que Saddam Hussein tenía un ejército interesante, armado por los norteamericanos. Y fue un error porque, claro, la resistencia fue lo que sirvió después, que hizo que Estados Unidos se fuera. Bueno, pero acá no han podido ocupar el país, eso es lo interesante. Y ya llevamos 6 días de guerra. Y no hay perspectivas de que se los llegue a ocupar, no existen esas perspectivas inmediatas. Bueno, así que esa es la situación que yo percibo. No sé tú qué dirás al respecto, ¿no? Si te parece que hay algún detalle que se me ha escapado, ¿no? O tienes algo para decir, para agregar. No, yo creo que Putin calculó mal su ataque a Ucrania. Creía que rápido el presidente iba a huir del país, que habría mucho colaboracionismo, porque él como que tiene una visión ahí de estas provincias del Donbass, de Lugansk, donde hay una mayoría rusa que de alguna manera apoya al gobierno ruso, aunque siempre entrevistan no a los que apoyan, no entrevistan a los que no apoyan, pero más allá de eso... Si me permitís una pequeña aclaración. Creo que... Sí. Mirá, aún Zelensky es de origen ruso. El presidente Zelensky, tal es así que cuando Zelensky se dirigió al país, después habló en ruso, porque se dirigió al pueblo ruso, que lo maneja perfectamente. Así que no todas las personas de habla rusa que hay en Ucrania son prorrusos, eso es algo que hay que saber. Así que no todas las personas de esa región del Donbass están con Rusia. Adelante, sí. Bueno, y yo creo que lo que más
más se equivoca Putin es que realmente creía que Ucrania la podía tomar sin disparar un solo tiro, y se equivocó. O sea, por un lado porque hay un ejército que quiere mantener su autonomía, ¿no? Su autonomía como nación, después de todo lo que usted comentó que ha sufrido Ucrania durante el siglo XX y este siglo. Putin sigue pensando como si fuera una autoridad comunista del Kremlin, de que todas las provincias tienen que ser serviles al Kremlin. Por eso también ese desastre demográfico que hay, porque las provincias que existen, o esos estados, fueron dibujados por el poder soviético, y bueno, por eso Donbass y Luhansk son parte de Ucrania, aunque tienen mayoría de ucraniana, y en otros lugares donde hay población ucraniana pertenecen a otro lado. De ese diagrama, como hicieron las potencias europeas con África. Eso hizo la Unión Soviética. Se está entrecortando un poco. La Unión Soviética destruye el primer intento de crear un Estado-nación ucraniano, que fue en 1919. Exacto. O sea, ellos lo destruyen. Bielorrusia también. Ellos también, después de la caída del zarismo, empiezan a pensar en crear Estados-nación. Porque Rusia nunca tuvo Estado hasta la caída del zar. Claro. Y nunca llegaron a tenerlo, porque apareció el comunismo. Sí. Esos son elementos muy importantes del desarrollo. Y Putin creía que Ucrania se iba a rendir porque yo creo que cree él que piensa repúblicas soviéticas, de que si entran los tanques del Kremlin tienen que agachar la cabeza hacia el Kremlin. Pero Ucrania ya maduró, ya quiere otra cosa. No quiere que le impongan un dictador de 20, 30 años como Lukashenko en Bielorrusia. No quieren tener uno así en Ucrania. Hay otra mentalidad, la del ucraniano. Una mentalidad que es mucho más sana, digamos, y abierta a un mundo distinto a lo que fue la cortina de hierro del comunismo. Y Putin sigue manejando sus provincias. Se ha cortado la comunicación. Sí, se corta la comunicación, Garazade. Sí, a ver si puedes resolver eso, porque se corta un poco la comunicación. Se entrecorta. ¿Se corta? Se entrecorta, sí. Ah, qué bacán. Sí, a mí también la suya, yo me he cortado. Sí. Bueno, creo yo que Ucrania está para otro cambio, y sigue creyendo que vive en la época del imperialismo, que sigue rigiendo Yalta, o sea que los norteamericanos intervienen en su eje político, y Rusia interviene en su eje político, y no se pueden cruzar ambos ejes, entonces así reinaría. Pero no, la Unión Soviética perdió la guerra, la Unión Soviética es un país más del sistema internacional, y hoy está probando, y eso es muy interesante para tener en cuenta, porque siempre fue Rusia y Putin la falsa opción para los grupos nacionales, para los que sueñan con caída del atlantismo, siempre fue la falsa opción. Exactamente. Es un tema que vamos a tratar. Hoy que lo tenemos presente, hemos visto que el sistema internacional se cerró como una herradura sobre Rusia y la devolvió a la edad de piedra prácticamente. Es impresionante esto, pero hay que tenerlo en cuenta, muy presente, porque para algunos quedar así excluido del sistema internacional, para una nación tradicionalista, con otra visión de la economía, con otra visión de la moneda, sería más o menos la apoteosis, que a uno lo abandonaran, que lo dejaran vivir solo, que no tuviera que depender de la bolsa de valores, de cuántos los commodities, de las importaciones, sería algo bárbaro, ¿no? Pero bueno, como Rusia es un falso anhelo de los grupos nacionales, de que quieren ver cambiar el mundo, la lucha con el capitalismo, Rusia es falso en todo sentido, porque vive del capitalismo, curra del capitalismo, se mueve como el capitalismo, es lo mismo. Pero bueno, y ahora cayó en la trampa. O sea, ahora realmente vas a ver lo que es perder todo ese eje político, ese eje económico, ese eje que brinda el mundo moderno a Rusia. Y ahí se va a ver, ahí realmente se va a ver si Rusia vale la pena, o sea, Putin vale la pena o no. Y obviamente que no va a valer la pena, porque Putin no va a poder sacar adelante el país, probablemente lo derroquen
probablemente Rusia caiga en una de las peores crisis de su historia. Sí, porque seguro. En la época de Stalin tenían Ucrania para darle de comer a Rusia. Pero aparte, no además que Rusia se ha integrado con la caída, yo insisto en este detalle, ¿no? O sea, primero yo quería acotar algo, lo que vos dijiste, la primera parte, ¿no? El discurso de Putin justificativo de la invasión a Ucrania. O sea, Putin es una persona que cree sus propias fantasías, ¿no? Evidentemente, por eso insisto que es una persona que no está bien psicológicamente. O sea, él estaba convencido, y se había convencido a sí mismo, de que el régimen que había en Ucrania era un régimen impuesto por los norteamericanos, un régimen títere, ¿no? Y que el pueblo desde ya estaba anhelando liberarse de todo eso. Bueno, se demostró que no era así, pero el tema es que él quiso dar una justificación histórica citándolo a Lenin, ¿no? Y criticándolo en su discurso, ¿no? Que eso llamó poderosamente la atención, y muchos de estos que vos mencionaste, nazis de izquierda, o sea, gente que está con Putin y que lo venera como lo veneraba Hitler, porque creen que es el nuevo Hitler. Hay muchos que creen eso. O sea, lo acusan de Hitler, de ser un nuevo Hitler los liberales, y hay muchos nazis que se lo creen y que por eso lo exaltan a Putin. Hay otros que no, porque Putin ha tenido un doble discurso. Por un lado, despegarse de la figura de Lenin falsamente, esto es lo que yo quiero aclarar, porque Lenin lo que hizo fue reconocer una situación de hecho, porque después, cuando se produce la Revolución de Febrero, en 1917, se genera en toda Rusia un movimiento centrífugo, o sea, de toda una serie de nacionalidades que tienden a independizarse, ¿no? De esa manera se independizan los estados bálticos, es un fenómeno parecido a lo que fue la caída del comunismo, o sea, hubo un proceso centrífugo. Entonces Ucrania había empezado a generar su propio proceso de independencia. Y Lenin, reconociendo esta situación de Ucrania como Estado independiente, lo confederó a la Unión Soviética. Y eso después lo terminó perfeccionando Stalin. O sea que Lenin de ninguna manera promovió la segregación de Ucrania, de ningún modo. O sea, trató simplemente de ordenar el desorden que se había generado a partir de la Revolución de Febrero, incluyendo a Ucrania como nación o como Estado confederado de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética era muy parecida a los Estados Unidos en cuanto a su estructura, porque era una confederación de estados, de estados que reconocían, bueno, desde ya que ahí al no haber democracia, al ser un régimen totalitario, todo se cocinaba en Moscú. Pero había una cierta autonomía de todas estas regiones, ¿no? Así que ese discurso es totalmente falso. Y después alegar que acusar de nazis a los ucranianos, eso es otro detalle, lo cual ha sido muy beneficioso porque ha hecho que muchos nazis o muchos nacionalistas que simpatizan con Hitler y con las ideas que primaron en la época de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tomar distancia de Putin, ¿no? Yo acá tengo presente, acá tenemos una serie, por ejemplo, este señor Salvucci sacó una declaración diciendo que claro, que después de eso él no podía estar con Putin, pero se mantenía neutral. Y ser neutrales, yo insisto, en este conflicto, es algo que termina en última instancia beneficiando al señor Putin, a Rusia. No podemos ser neutrales ante un atropello que se esté realizando. O sea, acá hay que embanderarse, enrolarse con uno de los bandos sin que eso signifique que uno, porque defiende Ucrania, se convierte en un imperialista norteamericano. Cuando por otro lado bien sabemos que Estados Unidos no ha intervenido en Ucrania. Lo único que ha hecho fue mandar ayudas, ¿no? Que son ayudas relativas, porque resulta ser que nos enteramos que hay una columna rusa que está avanzando hacia Kiev de 64 kilómetros, imagínate lo que es eso, y no nos enteramos que esa columna haya sido bombardeada o se le hayan lanzado misiles. Si Norteamérica estuviera ayudando, eso no tendría que suceder. Evidentemente no hay ninguna ayuda sustancial. O sea, el pueblo ucraniano se basta solo
por sí mismo, eso es indudable. Y tú mencionaste muy bien el tema este de todos estos grupos, más que nada promovidos por este ideólogo que solemos mencionar, este Dugin, que es un poco la cabeza de puente, pero que en nuestro medio, y yo hablo de la Argentina y hablo también de otros países latinoamericanos, en nuestro medio ha tenido un cierto éxito, ¿no? En especial en el seno de cierto peronismo, ¿no? Recordemos que el señor Dugin fue traído a la CGT a hablar por sectores de la dirigencia sindical argentina. Esto es importante. En el discurso que él da en la CGT estaba el jefe del sindicato de los judiciales, Piumato. O sea, estas cosas no se dicen. Se habla tanto de que Fernández fue a visitar a Putin y todo demás, pero lo que no se dice es la gran, digamos así, afinidad ideológica que se quiso establecer con el señor Putin a través de este ideólogo Dugin, a través del sindicalismo peronista que tenemos en la Argentina, que es un sindicalismo oligárquico, que yo creo que por eso principalmente encuentra una gran afinidad con el señor Putin. Porque acá hay que decirlo de una vez por todas, aunque yo sea reiterativo, pero no voy a cansar de decirlo. Cuando se habla de comunismo, se está aplicando un término equívoco, porque nunca existió el comunismo en Rusia, nunca existió el comunismo. Para los que no lo saben, el comunismo quiere decir sociedad sin clases, ¿no? Carlos Marx, cuando elabora su filosofía de la historia, dice que la sociedad marcha evolutivamente a través de la sociedad estatal a la sociedad sin Estado y sin clases, y que la última etapa de la sociedad estatal es la dictadura del proletariado, que sería el socialismo. O sea, viene primero el capitalismo, después el socialismo, que es la dictadura del proletariado, el gobierno de la clase obrera sobre las restantes clases. Marx decía, todo Estado es una dictadura, todo Estado reprime a un sector. Entonces, cuando está la burguesía, reprime al proletariado. Entonces, el capitalismo, ¿en qué basaba su riqueza? En la explotación del obrero, la plusvalía que le sacaba al trabajador. El socialismo reprime a la burguesía, porque si es un Estado, tiene que reprimir a alguien. Entonces reprime la burguesía, y reprimirla, ¿qué quiere decir? Brega por eliminar el sentimiento y el pensamiento burgués en la población, hasta que se llega a un momento en el cual eso desaparece y viene la sociedad sin clases, que es el comunismo, una sociedad sin Estado. Todo lo contrario de lo que existía en Rusia. La famosa crítica anarquista que le hacen a los comunistas es lícita totalmente. Cuando Bakunin lo critica a Marx, decía, el señor Marx, cuando el comunismo se aplique, cuando su ideología se aplique, ¿qué va a suceder? Que el Estado, lejos de desaparecer, se va a hacer cada vez más fuerte, más opresivo y más represor. ¿Qué es lo que ha sucedido en Rusia, la realidad? O sea, esa famosa dictadura del proletariado resultó ser, como decía Lenin, un capitalismo de Estado, de oligarcas. O sea, fueron oligarcas que usaron el Estado para oprimir al resto y enriquecerse. El Estado está compuesto por muchas personas, no son unos pocos. Entonces, y ahí había categorías, estaban los que estaban en la cúpula, que eran multimillonarios. Cuando cae el muro de Berlín, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gran diferencia? Esta oligarquía no desaparece de ninguna manera. No es casual que el señor Putin haya sido miembro del Partido Comunista y haya sido uno de los dirigentes de la KGB, que es el servicio de inteligencia rusa. No es casual que el señor Dugin, que es el ideólogo que vino a la CGT y que regenteó así una serie de grupos acá en América, que por ejemplo, fíjense, son peronistas, pero han reacomodado su discurso, porque yo que presencié esa ponencia de Dugin ahí en la CGT, le presencié por video, no fui, quiero aclararlo. Y alguien le preguntó, dice, ¿pero cómo? Dice, si el peronismo siempre sostuvo la tercera posición. No, decían estos nuevos ideólogos. No, ya como se terminó el comunismo, ya no puede haber más tercera posición. Y ya hay una bipolaridad.
Están los globalistas, los atlantistas, y están, en cambio, los que sostienen la civilización de la Tierra, esa famosa consigna geopolítica. Bueno, esto es una cuestión ideológica. Yo insisto, por eso los orígenes marxistas de todo esto. Marx sostenía que la ideología es una coartada. Por ejemplo, o sea, la ideología no dice la verdad. El cuerpo ideológico que se levanta no es para decir la verdad, sino para operar sobre las mentes de las personas a través de fetiches, a través de cuerpos de ideas que agrupan o de alguna manera contrastan a las personas. Entonces Marx decía que, por ejemplo, la religión era un fetiche, era un opio, porque la burguesía, para explotar al pueblo, ¿qué es lo que hacía? Inventaba la religión. La religión, que consistía en prometer un paraíso en el cielo, mientras que en la tierra explotaba a los trabajadores. Esa es la consigna de Marx, por eso decía el opio de los pueblos. La idea de patria, cuando Lenin convoca a luchar en contra de la guerra, porque él era un derrotista, por eso los alemanes lo usaron en la guerra, decía, la idea de patria es un fetiche, es una idea burguesa. El proletario no tiene patria. Eso es lo que decía Lenin. Lo mismo que la religión. No hay ni patria ni religión. Esas son ideologías. Bueno, el marxismo es también una ideología. Y eso lo entendió muy bien, más que Lenin, su sucesor, Stalin. Porque Stalin era el que decía que si la Unión Soviética triunfaba como nación, se iba a realizar el socialismo en la tierra, la dictadura del proletariado, esa famosa utopía socialista y comunista, fue usada para mantener a las personas al servicio de la Unión Soviética en el mundo. Acá había personas, el Partido Comunista Argentino, que fue famoso por su genuflexión ante la Unión Soviética, se caracterizaba por un sometimiento absoluto a los planteos de Moscú. Todo lo que hacía Moscú había que realizarlo. Fue curioso en esa época ver cómo los comunistas de todo el mundo, influidos por esta ideología, exaltaban la invasión rusa a Hungría. Cuando en Hungría pasó algo parecido a lo que sucede ahora en Ucrania. En Hungría entraron tanques soviéticos y dispararon contra la población, y los comunistas argentinos aplaudían eso porque decían que estaban luchando por el socialismo, porque había que fortalecer el socialismo. Decían eso. No decían que era una tiranía oligárquica que usaba la excusa del socialismo, así como en última instancia la burguesía usaba la idea de patria o la idea de religión para oprimir. No, para ellos eso no existía. Para ellos eso no existía, era una realidad eso. Bueno, y ahora que cuando se desmorona el comunismo y la gente ve, no, pero eran todos oligarcas, no había dictadura del proletariado, porque lo importante de la caída del comunismo fue el deschave, como se diría aquí. Acá se supo realmente lo que era eso, esa parodia, se pudo saber. O sea, la caída del comunismo sirvió más que para terminar con el comunismo, para deschavar al comunismo. Pero lo que pasa es que esa oligarquía no ha desaparecido, eso es lo principal. No ha desaparecido, se expandió por el mundo, entró en el sistema económico capitalista. Por eso estas sanciones que les está aplicando los Estados Unidos, al sacarlo del sistema bancario SWIFT, bueno, ahora sí que van a tener un impacto tremendo. No lo habrían tenido en la época de Stalin, que no dependían que no dependían del sistema bancario, porque la economía no estaba interconectada, como ahora. Así que imagínate la crisis que va a generar. Y entonces, finalizando mi idea, ahora el fetiche ideológico es esto, de que Putin representa la sociedad multipolar, la sociedad de la Tierra, el mundo de la Tierra, todas estas imbecilidades que dice, porque por lo menos antes era interesante la idea del vuelta al bipolarismo. Sí, adelante, sí. Eso, de vuelta al bipolarismo. De vuelta al bipolarismo. Imponer el bipolarismo. Exacto. Antes era interesante la ideología socialista, o sea, a muchos intelectuales los atrapaba Sartre, hubo un montón de intelectuales que se dejaron atrapar, o sea, muchos del movimiento surrealista francés se dejaron atrapar por la ideología comunista, porque prometía como un paraíso extraordinario. Pero ahora es algo ridículo todo esto. Es algo que, o sea, ¿cómo uno tiene que creer
que este señor Putin, que pertenece a una tradición sanguinaria y repugnante, pueda propinarle al mundo o producirle al mundo un sistema multipolar. Es todo lo contrario. ¿Por qué no? Él demuestra que no es multipolar invadiendo Ucrania. Muy simple eso. Porque quiere que Ucrania pertenezca a su polaridad. Si él fuera multipolar, tendría que admitir que haya estados independientes, soberanos, que resuelvan por su cuenta. Tendría que ser democrático en esa. Pero él no lo es, porque él pisotea la voluntad del pueblo ucraniano, que ha votado a esos gobiernos, evidentemente. Así que, bueno, por eso yo insisto en que el comunismo sigue, mejor dicho, el comunismo nunca existió, pero lo que se conoció como comunismo, que es una oligarquía política, continúa. Y acá en la Argentina, que era el tema que habíamos tratado, lógico, hay una afinidad tremenda entre la oligarquía sindical de multimillonarios, porque acá tenemos un sindicalismo que son multimillonarios. Esto es lo que no se sabe acá. A veces uno cree que estos son obreros. Estos no son obreros. Estos son multimillonarios, porque el sindicalismo peronista, yo quiero explicarlo bien esto una vez por todas, es otra estafa que se le ha hecho al pueblo. Hay un famoso discurso que dio Perón en la Bolsa de Comercio, antes de ser presidente, que fue muy interesante. Ese discurso habría que enmarcarlo. Él le dice, él se juntó con los industriales y los principales empresarios y les dijo: señores, yo soy como ustedes, porque yo también tengo mi campito. Efectivamente, él tenía una estancia en Chubut. Y acá tenemos que ser vivos, porque si nosotros explotamos tanto a los obreros, va a suceder que se van a hacer comunistas, decía Perón. Entonces, tratemos de darles algo. Entonces, creemos un sindicalismo que nos responda, que negocie, de modo tal de que lo podamos controlar desde el Estado. El famoso corporativismo de Perón, del cual hablaba, no tenía nada que ver con el verdadero corporativismo medieval. Él tenía unos sindicatos que eran controlados desde el Estado y que hacían lo que la oligarquía gobernante deseaba. Entonces acá, a partir de los convenios sindicales y de los aportes a los sindicatos obligatorios efectuados por gobiernos militares en la Argentina. Nunca me voy a olvidar que cuando gobernaba Onganía, el presidente nazi, fascista, todo lo que se le quería decir, puso la ley de asociaciones profesionales por la cual existía la obligación de aportar a los sindicatos. Yo viví muchos años en consorcios de departamentos y siempre recuerdo que estábamos obligados a pagarle los consorcios al sindicato de los porteros una remuneración. Pero eso no iba al portero, esa remuneración, iba al jefe del sindicato de los porteros, que hoy es dueño, el jefe del sindicato de los porteros de Buenos Aires, hoy es dueño, gracias a esos aportes efectuados, hoy es dueño de uno de los principales diarios de la ciudad de Buenos Aires, Página 12. Página 12 es propiedad del jefe del sindicato de los porteros, el señor Santamaría. Y les podría contar cantidades. Uno de los principales sanatorios que existe en el país, donde yo inclusive me atiendo muchas veces, es propiedad del jefe del sindicato de los gastronómicos. Entonces, y así podríamos multiplicar, lógico. Esos se enriquecían y a cambio de eso hacían las famosas convenciones laborales. Yo siempre me acuerdo que una vez agarraron a uno de estos en la televisión y le decían: pero usted se fue de viaje, de luna de miel, o le pagó el viaje de luna de miel a su hija, a las islas no sé qué, viste, multimillonario. Y sí, pero ¿sabe el convenio que yo obtuve para los empleados de comercio? O sea, a cambio de eso, a cambio de obtenerle cosas a los trabajadores, ellos se enriquecían. Entonces, obvio, entre oligarquías se entienden. Por eso son prorrusos, porque son oligarquías que se entienden entre sí y obviamente les permiten algún tipo de negociación. Pero esto se va a terminar ahora. Todos estos euroasiáticos, que vienen tanto del lado nazi como del lado católico, porque la CGT ha tenido siempre el sindicalismo peronista regenteado a un sector católico nacionalista, que viene de Tacuara, del movimiento Nueva Argentina, en fin, esos grupos vinculados en su momento al padre Membiel,
pero los tenían como fuerza de choque en contra de los comunistas. Así como Perón decía que había que enfrentar al comunismo a través del sindicalismo, los sindicatos, para evitar que los comunistas progresaran, tenían sus grupos, sus fuerzas de choque. Y estas fuerzas de choque son los que le dan al sindicalismo, digamos así, esa estructura ideológica que se vincula con este pensador ruso Dugin, que es en última instancia el emisario de Putin. Bueno, esto se va a terminar. Cae Putin, se termina toda esta parodia de los euroasiáticos acá en Argentina. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, porque me parece que nos estamos excediendo. Sí. Sí, a ver si se escucha sin cortarse, porque está medio complicado. Sí, ahora te escucho bien, ahora te escucho bien. No, es hacer una invitación a todos los que durante años han hablado maravillas del gobierno de Putin, y tal como ha expresado Alexander Dugin, de que este es el momento de enfrentar al capitalismo, al atlantismo, al liberalismo y todos los ismos que le puso Dugin. Este es el momento en que se ve el momento clave. Entonces invito a todos los que durante años han apoyado a Dugin, a Putin, que se llena la boca con su cuarta teoría política, que vayan a Rusia. Exacto. Que vayan a ese paraíso. Algunos fueron como voluntarios, ojo, hay algunos que fueron como voluntarios a luchar por los rusos, ahí de todo, que ven cosas increíbles. Porque usted está yendo voluntario a todo el mundo. Ahora convendría que vayan voluntarios a Rusia. Sí. Y que no sean como los que hablan de Fidel Castro, de Cuba, sí, pero nunca se fueron a vivir a Cuba. Parece mentira que tenemos que volver a ese argumento. Cuando yo me acuerdo que en el siglo pasado, cuando los comunistas ahí hablaban maravillas del comunismo, uno le decía, pero ¿por qué no se van a vivir allá? Bueno, a estos tipos habría que decirles lo mismo, pero ahora no va a poder suceder porque todo pinta que este señor Putin se va a tener que ir, así que no sabemos el que va a venir después. Así que, en fin, la cosa da para mucho y vamos a tener novedades muy próximamente. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.